siempre ejecuta sus propósitos y sus planes a lo largo de la historia. Amén. Eso nos da la seguridad de que todo lo que Dios dice que va a hacer, lo hará. Amén. Tenemos la evidencia de que todo lo que dijo que haría ya lo ha hecho en el mundo y aún sobre nuestras vidas. Todavía hay promesas, profecías por cumplir, que tenemos la seguridad y la certeza porque caminamos por fe de que las va a cumplir. Y eso también incluye nuestras vidas, nuestras experiencias, ¿sí? También Dios ha pensado en obras para que anduviésemos en ellas, y si Él las ha pensado es para que las concluyamos y las podamos terminar para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, cuando nos reunimos, Él nos está instruyendo, nos está capacitando, nos está fortaleciendo para que sigamos adelante con todo aquello. Amén. En estos tiempos de adoración a su nombre son tiempos en los que podemos renovar nuestra fuerza. Si bien estamos exaltándole a Él y haciéndolo a veces superando dificultades, cansancio, preocupaciones, su gloria se manifiesta de una forma tan especial que recibimos de todo lo que proviene de Él. La manifestación de su gloria en nuestros corazones hace que su paz, su gozo, su fuerza sea renovada en nuestros corazones. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra en Éxodo capítulo 33. Vamos a leer solamente el versículo 15. Segundo libro de la Biblia, Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 33, versículo 15. Vamos a leer allí. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Amén. Le invito a que oremos. Señor, en esta tarde, noche, Señor, en este día de julio, agradecemos, Señor, porque tú estás aquí, Señor, tu presencia es real. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, cada uno de los cuales reflejamos, Señor, tu presencia en nuestros corazones, Señor, porque tú nos has llamado justamente a ser aquellos que reflejen tu gloria, Señor, tu carácter, tu amor, tu santidad, tu justicia, Señor, tu paz, tu gozo, tu pureza, Señor. Y aquí estamos agradecidos porque cuando hay gente que te busca, Señor, cuando hay gente que te conoce, es en esa misma medida en la que vamos a reflejarte, Señor. No podemos hacerlo de una manera intelectual, no podemos hacerlo de una manera humana, Señor. Es solamente conociéndote, profundizando en nuestra comunión, en nuestro compañerismo contigo. Gracias, Señor, porque nos has dado la gracia, la bendición de ser llamados tus hijos y también la oportunidad de ser tus amigos. Tú nos hablaste, Señor, y eso habla de un compañerismo tan profundo, Señor. Gracias, porque tú eres nuestro gran amigo Jesucristo. Gracias, Señor. En esta hora hemos llegado hasta este lugar, Señor, de diferentes formas, Señor. A veces con los minutos contados, con nuestros cuerpos a lo mejor agotados por lo que llevamos trabajando a lo largo de la semana, o con alguna carga, con alguna dificultad, pero Señor, hemos brindado para ti un sacrificio de alabanza a tu nombre, Señor.
no nos ha interesado en primer lugar lo que nos ocurre o cómo nos sentimos, sino cómo queremos que tú, Señor, puedas sentirte honrado en esta tarde a través de nuestros cánticos, nuestra adoración a ti, Señor. Gracias, porque eso no pasa desapercibido para ti, Señor. No pasó aquel perfume derramado por aquella mujer que estuvo a tus pies, Señor. No pasó por alto y tú dijiste, nadie va o todos van a hablar de lo que esta mujer ha hecho, Señor. Y cada vez, Señor, que te adoramos y lo hacemos en espíritu y en verdad, eso te honra a ti, Señor. Y es algo de lo cual tú hablas, Señor, de lo cual tú te sientes honrado y de lo cual te complaces, Señor. Hemos querido complacerte a ti, Señor, esta hora. También queremos, Señor, abrir los oídos de nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra pueda ser implantada en ellos, Señor. Una palabra que nos llama a reflexionar acerca de algunas cuestiones tan importantes para nuestras vidas, Señor, las cuales queremos ir repasando con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Señor, que tú estés encaminando, direccionando, trayendo luz a mi mente, a mi corazón, para que pueda expresar lo que hay en el tuyo, Señor, y que realmente esta tu palabra poderosa pueda resultar un efecto multiplicador, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, los que están aquí y los que han de escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído un versículo del capítulo 33. En realidad hay que leer varios capítulos empezando del 32 para comprender todo, pero vamos a condensarlo y a ir viendo algunos puntos importantes. Esto empieza cuando Moisés es llamado por Dios a subir a un monte, el monte Sinaí, y en ese lugar Dios escribe las tablas de la ley, ¿sí? Los mandamientos. Pero parece ser que esto le llevó tiempo, no porque Dios se demorase, sino que Dios tenía planificado hacerlo de esta manera. Pero el pueblo, cuando vio que Moisés se demoraba en venir, pensó o que Moisés los había abandonado o que había fallecido. El hecho es que fueron con un líder espiritual como era Aarón y le dijeron, ¿por qué no nos haces dioses para que nos acompañen? Como que necesitaban. Moisés era como que representaba a Dios, se comunicaba con Dios y estaban relativamente seguros. Mientras él estaba, como no lo veían, le dijeron a Aarón que le hiciera dioses. Aarón les pide los aros, los zarcillos que habían en las orejas de las mujeres, de los niños y de las niñas. Este es un detalle importante porque eso eran parte de la idolatría. O sea, no es que de repente, en poco tiempo, el pueblo vuelve a la idolatría. Habían vivido quejándose de Dios, dudando de Dios durante este periodo, y había resurgido otra vez esa idolatría que tenían desde Egipto, porque Egipto era un lugar, una nación con muchos dioses. Entonces habían sido afectados por esa cultura. Entonces Aarón toma todo ese oro que le habían dado los egipcios al pueblo de Dios antes de salir de Egipto, lo funde y construye, fabrica un becerro de oro y comienzan a adorarlo y a hacerlo desenfrenadamente, ¿sí? Entonces en el versículo 7 de Éxodo 32
dice que Dios le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miren que le dice tu pueblo, ¿sí? Evidentemente que Moisés se identificaba con el pueblo hebreo. Conocemos la historia, cuando él estaba en Egipto, que mató a un egipcio porque lo trató mal a los hebreos, pero realmente el corazón de Dios estaba angustiado por la actitud de este pueblo, de su pueblo. Entonces le dice: este es un pueblo, más abajo, es un pueblo obstinado, un pueblo terco, un pueblo que no escucha razones. Vamos al versículo 9 de Éxodo 32. Jehová le dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, testarudo, caprichoso. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Es decir, cuando Dios saca a Israel de Egipto, o cuando Dios lo elige, no lo elige porque fueran el mejor pueblo, porque fueran excelentes. Lo elige porque Dios le había dado una promesa a Abraham, que reafirmó con su hijo Isaac, que reafirmó con su nieto Jacob. Por eso siempre Dios recordaba, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba recordando el pacto. Dios dijo que le había dado esa tierra. Pasaron más de 400 años esclavos en Egipto, pero Dios oyó el clamor y dijo: los voy a llevar a la tierra para cumplir la promesa que yo les he dado, una tierra que fluye leche y miel. Lo cierto es que Dios los saca de ahí, liderados por Moisés, pero durante el trayecto que ya habían hecho, ya habían murmurado, se habían quejado varias veces de Dios, y por eso Dios dice: Moisés, los voy a eliminar a todos y voy a seguir con el pacto, pero con vos, con tu familia, evidentemente. ¿Qué le parece? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Gracias, Señor, la verdad que me siento honrado. Eran miles. Sí, no estamos hablando, cuando hablamos de Israel, me parece que serán unas carpitas, habrán 1.500 personas. No, sacan la cuenta que eran entre 2 y 3 millones de personas. Era una barbaridad. Entonces Dios le dice: he visto, es un pueblo obstinado, lo voy a eliminar. Cuando uno lee eso, pero ¿cómo? Cuando dicen que Dios es amor, ¿cómo puede ser que Dios es amor, pero también es fuego consumidor? Dios es misericordia, pero también es santo. Y no soporta la corrupción, la idolatría. Fíjense que en las tablas de la ley, el primer mandamiento hablaba de esto. Entonces, le dice a Moisés: bueno, los elimino todos y sigo con vos, y te voy a llevar a vos solo. Pero Moisés, hermano, comienza a interceder por el pueblo de Israel. Ustedes después pueden leerlo, y le empieza a dar argumentos. Señor, se van a burlar los egipcios, el faraón, van a decir: mirá, ¿para qué lo sacó Dios y lo va a matar en el desierto? Dejarlo morir en el desierto. ¿Qué van a decir las demás naciones? Dios no cumple sus promesas. Pero creo yo, hermanos, que Dios lleva a Moisés a ese punto para revelar también su corazón. Sacó a Israel de Egipto para que vieran cómo estaba su corazón, y también a Moisés. Y vemos en Moisés, hermano, un corazón de un hombre que intercede, que no busca lo suyo, que cree que Dios le puede dar una oportunidad a ese pueblo, a esa nación. Bueno, cuando Moisés ve todo lo que estaban haciendo, se reenojó, rompió las tablas de la ley, agarró el becerro a palo, lo rompió, lo desmenuzó, lo tiró al fuego,
como le digo, lo desmenuzó, lo esparció en el agua y después se le hizo tomar el agua a todo el pueblo. ¿Qué? Se enojó un poquito, ¿no? ¿Quieren becerlo? Bueno, ahora se lo van a tomar. Tenía eso arranque Moisés, ¿no? Tenía un problema con su carácter. Eso le llevó a que no pudiera entrar a la tierra prometida, ¿no? Tuviera que ver de lejos. Después de esto, hermanos, Dios juzgó a su pueblo. Hubo una mortandad ahí de como 3.000 hombres. Usted después puede leerlo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado y el pecado debía ser juzgado. Moisés intercede por el pueblo, versículo 30 del capítulo 32, dice: aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado, o sea, tal vez lo pueda convencer. Versículo que sigue, Moisés confiesa el pecado del pueblo, ¿sí? Han cometido idolatría. Ahí ya, cómo funciona Dios siempre es el mismo, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos más claridad, pero la única forma de salir de esa condición de pecado es reconocerlo y confesarlo, ¿sí? Ahí Moisés hizo expiación. Expiación es cubrir, bueno, habrá hecho un sacrificio, porque era la forma en el antiguo pacto. Hoy ya no hace falta esos sacrificios. Cristo expió nuestros pecados. Amén. Pero fíjese lo que dice en el versículo 32: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Yo soy parte de este pueblo pecador también. Yo tampoco, si no ellos no entran, yo tampoco voy a entrar. Bueno, hay una actitud un poco diciéndole a Dios: elimíname a mí también, porque está intercediendo, hermano, se está haciendo cargo como líder de que habían pecado. Entonces llegamos finalmente al capítulo 33, donde en los primeros versículos, versículo 1 del capítulo 33, dice: Dios le dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Uno puede decir: bueno, ahí respiró Moisés. Dios nos va a llevar lo mismo, a la tierra que fluye leche y miel, va a cumplir su promesa. Pero el versículo 2 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Versículo 3: a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Estoy pensando, decía Dios, tengo que entender, hermano, que no es que no sabía lo que iba a pasar, él lo sabía, pero se está comunicando con Moisés y le está diciendo: este pueblo va a volver, es probable que vuelva a caer en idolatría, que vuelva a quejarse, que vuelva a murmurar, y yo me voy a enojar. Mi ira santa, ¿sí? Él no se enoja como el hombre injustamente, sino en su ira santa, y lo voy a consumir. El pueblo, cuando oye la mala noticia, hacen duelo, luto, se sacan. Dios les dice: sáquense no solamente los aros, sino sáquense las prendas. Parece que hasta tenían prendas que estaban relacionadas con la idolatría. Pues Dios no quería saber nada con el pecado, ¿no? Entonces les está diciendo: voy a cumplirme la promesa, van a llegar a la tierra, van a poseer la tierra, pero yo no voy a ir con ustedes. Voy a enviar un ángel. Entonces, ellos entendieron qué valor tenemos de tener las promesas, de llegar a Canaán, de tener la tierra, y que Dios no esté con nosotros. Porque si hay algo, hermanos, que se habían dado cuenta, es que lo que les diferenciaba de cualquier otro pueblo era la presencia de Dios. Todos los otros pueblos tenían las imágenes,
varias, una para una cosa, otra para otra. Ellos tenían un único Dios al cual adoraban y al cual le estaba dando el diseño de un tabernáculo, un lugar donde podrían buscarlo continuamente. Él era la diferencia, el Dios que los sacó de Egipto sin armas, el Dios que los hizo atravesar el Mar Rojo sin barco, el Dios que los llevó en el desierto sin que ellos tuvieran hambre ni sed, ni se le gastaran los calzados ni la ropa, etcétera, etcétera. Entonces ellos entendían que necesitaban que Dios estuviera. Y Dios sigue diciendo en los versículos que siguen, versículo 5, sigue diciendo: es un pueblo duro de la cabeza, es muy obstinado, es muy terco. Versículo 7 dice que Moisés tomó el tabernáculo, todavía no estaba del todo diseñado, pero lo armó fuera del campamento, sería una carpa nada más. Porque había un pueblo que había pecado, tenía que arrepentirse, y Dios no tiene nada que ver con el pecado, entonces había una distancia. Eso siempre recuerda, la distancia que genera el pecado con un Dios santo. Entonces dice que Moisés, en el versículo 8, salía al tabernáculo. Y Moisés entraba al tabernáculo y descendía la nube que simbolizaba la presencia de Dios a la puerta del tabernáculo. Y ahí el pueblo miraba desde sus carpas, y cuando veía que Moisés entraba y la nube descendía, ellos adoraban a Dios en su lugar. Un líder que adoraba a Dios, que era un ejemplo de adoración para el pueblo. Un líder que hablaba con Dios. Versículo 11 dice: hablaba Jehová con Moisés, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. ¿Qué quiere decir que hablaba cara a cara, hermano? A veces hay una tendencia a pensar que Dios, que le veía el rostro ahí. En el versículo 20 del capítulo 33 dice que nadie podía ver el rostro de Dios, porque ningún hombre que le viera quedaría con vida, por la santidad de Dios. Por eso nosotros nos comunicamos, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, pero nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado, todavía no está apto para su presencia. Antes de estar en su presencia, nuestro cuerpo ha de ser glorificado. Amén, gloria a Dios. Transformado para ser apto para estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué significa que hablaba cara a cara? Números 12:8 poco lo explica, ¿sí? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mí, siervo Moisés? Bueno, ahí se la estaban revelando algunos. ¿Qué significa cara a cara? Primero, que Dios iba a hablar claramente, no le iba a hablar por visiones, por sueños como le habló a los profetas, le iba a hablar directamente, de una forma entendible. Eso significa. Cara a cara significa que era una comunión, que había un compañerismo. Lo aclara ahí en el versículo 11, como habla cualquiera a su compañero. Ya lo había hecho antes hablándole a través de una zarza, ¿sí? Entonces no hacía falta que hubiera una figura, un rostro. Cara a cara significa que el mismo Dios estaba hablando con él. No con toda su gloria, porque no podría soportarla Moisés, pero sí estaba él mismo, no tenía ningún intermediario hablando con Moisés. Qué tremendo, ¿no? Qué impactante. Y en el versículo 12, Moisés le dice a Dios: tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Él no estaba conforme con que fuera un ángel. Él quería que la presencia del Señor siguiera.
Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Fíjese cómo ella habla de la gracia. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, no es mi pueblo. Yo no lo pude traer hasta acá, era imposible que yo lo trajera hasta acá. Es tu pueblo, es tu obra, es lo que vos estás haciendo. Entonces, si he hallado gracia, estás reconociendo, no es por mis méritos, es por tu gracia, por tu favor. Por favor, yo quiero que sigas con nosotros. Qué impresionante. Está hablando ahí cuando le dice, quiero conocerte, porque él dice, vos nos conocés, me conocés a mí, conocés al pueblo, pero yo quiero conocerte más. Lo mismo que por ahí en Filipenses 3 habla el apóstol Pablo, Filipenses 3:10, ¿sí? A fin de conocerle. Versículo 14. Le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso, Imagínese a Moisés en ese momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi presencia irá contigo. Está diciendo mi rostro, yo en persona. Toda la manifestación completa de mi presencia va a ir con ustedes. Amén. Que era lo que los había llevado hasta ahí, abriendo el mar, trayendo las plagas, abriendo el mar rojo, llevándolos por medio del desierto, etcétera, etcétera. Te daré descanso, pues la presencia de Dios siempre trae reposo al corazón. Y ahí es cuando Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Estamos en el libro de Éxodo, después sigue Levítico, después Número. Recién ahí el pueblo empieza a avanzar. Primero Dios le tenía que dar el diseño del tabernáculo, las leyes, un montón de cuestiones relacionadas a los sacrificios, a los holocaustos. Así que pasaron un tiempo ahí, pero Moisés le dijo, cuando salgamos de aquí, si vos no vas con nosotros, no quiero ir a ningún lado. Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué, hermanos, Moisés anhelaría tanto la presencia de Dios? Dice Isaías 44, 3 y 4, dentro de tantos pasajes tan bonitos, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo, y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Porque la presencia de Dios, hermano, produce vida. Porque la presencia de Dios produce libertad. Porque la presencia de Dios trae victoria. Porque la presencia de Dios trae sanidad. Porque la presencia de Dios trae libertad. Amén. Él había aprendido estas cosas a lo largo de sus 80 y algo de años. ¿Cómo llegó él a conocer y anhelar la presencia? Recordemos, no vamos a leer, ya estamos redondeando. Éxodo 3 habla de que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro en un lugar llamado Madián, y de repente vio algo que le llamó la atención, un lugar por el que pasaban frecuentemente, pero sin embargo le llamó la atención que había un fuego ahí. Se acercó y se dio cuenta que era una zarza, hermano, en un yuyo seco, en una planta seca que ardía y no se consumía. Y cuando llegó a ese lugar escuchó la voz de Dios que le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Ahí empezó a entender qué es lo que hace que una tierra polvorienta, árida, seca, sea llevada a un lugar santo. ¿Qué? La presencia de Dios. Después Dios le dice, mira, vas a tener que ir a sacar a Israel de Egipto.
¿Qué dijo Moisés? Bueno, Señor, ahí voy, con toda la fuerza. No, que yo no puedo, en nombre de quién le voy a decir que voy, no tengo el carácter de un líder, no soy un buen orador, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer que un hombre que se considera a sí mismo incapaz de hacer algo que Dios le está mandando, lo pueda realizar y lo pueda llevar a cabo? La presencia de Dios. Moisés, como era pastor de ovejas a esta altura, tenía una vara, un palo que habría cortado algún árbol por ahí. Vaya a saber cuántos años la llevaría, se iba a haber encariñado con él. Pero era un palo seco. ¿Qué es lo que hace que un palo seco se convierta en la vara de Dios? ¿Qué es lo que hace? La presencia de Dios. Entonces, hermano, él había entendido que todo lo que había vivido él era la presencia de Dios. No era él, no era su capacidad, no era sus ideas, era la presencia de Dios. Y no tenían ninguna intención de seguir adelante si la presencia de Dios no iba con él. No nos saque de aquí si tu presencia no va con nosotros. Qué fuerte, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en 1 Samuel 10:6. Aquí habla de Saúl. Hay muchos ejemplos, ¿no? Hasta el mismo Sansón podríamos poner, pero vamos a hablar de Saúl, podríamos hablar de David, podríamos hablar de Gedeón y tantos otros. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Está hablando el profeta Samuel a Saúl, que fue elegido rey. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Un hombre, hermano, que era el más alto, pero se andaba escondiendo cuando Dios lo llamó. ¿Quién hizo la diferencia? Hasta que Dios lo dejó fuera y dijo, ahora te va a suceder otro, porque le desobedeció. ¿Quién era que hacía la diferencia? ¿Quién era que le daba las victorias? ¿Quién era que le daba la capacidad de guiar a un ejército? Dios, la presencia de Dios sobre su vida. Amén. Y ahora vamos un poco más al Nuevo Testamento. Hechos 1:8. Lo conocemos prácticamente de memoria, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante acá, hermanos, que el Espíritu Santo, Dios mismo, su presencia ya no iba a estar sobre algunos, ¿sí? Habían 120 que habían escuchado la voz del Señor, que se quedaran ahí en Jerusalén esperando la promesa. Ya tenían el Espíritu Santo, al menos los discípulos, los apóstoles, porque Jesús sopló sobre ellos. Pero todavía no tenían el poder de la presencia de Dios actuando en su vida. Recibiré ese poder cuando venga sobre ustedes. No solamente en ustedes, sobre ustedes. La persona más influyente, la persona que los guíe, la persona que los incluya, la persona que les guíe toda verdad, que les haga recordar todo lo que yo he dicho, que les lleve a hacer todas las señales que han visto hacerme a mí. Ese es el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló, hermano, siempre su mensaje estuvo relacionado al reino de Dios, al reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Recordemos que Mateo decía el reino de los cielos porque los judíos el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, y los judíos respetaban tanto el nombre de Dios, entre comillas, que no lo querían nombrar para no tomarlo en vano. Entonces él le di el reino
de los cielos. Pero los demás evangelios hablan del reino de Dios. Y cuando Él enseña la oración modelo, ¿qué habla respecto del reino de Dios? Sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, que el reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios, así como Dios la hace en lo espiritual, también aquí en la tierra, ¿sí? Y para eso, ¿qué necesitamos? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, lo mismo que Moisés. Cuando dice poder, la palabra griega es dunami, es decir, poder dinámico, fuerza sobrenatural, fuerza milagrosa, ¿no? De ahí viene la palabra dinamita, de la palabra dínamo, ¿sí? Que produce energía, o sea, es algo que iba a movilizar tan fuertemente la vida de aquellos que lo recibieran. El dunami no es poder solamente para hacer milagros o para que sean activados los dones de Dios, es poder para vivir la vida de Cristo. Porque quien sería testigo, hermano, serían gente que pudiera decir al mundo: yo sé quién es la verdad, conozco la verdad y estoy viviendo la verdad. ¿Amén? Y ese poder para vivir la vida de Cristo solamente viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? En nuestra fuerza es imposible, pero sí en el poder del Espíritu Santo. La palabra, cuando habla ahí de testigo, es alguien que no solamente que conoce la verdad, sino es alguien que está dispuesto a morir por la verdad. Porque la palabra testigo se utiliza martus, la misma palabra que para mártir. O sea, gente que esté, que permanezca fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Y hermanos, para poder vivir de esa manera, necesitamos ¿qué? La presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, necesitamos desesperadamente la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el colegio, en el hogar, en la iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro servicio. Necesitamos la presencia del Señor. Amén. Pero esa presencia, hermano, requiere santidad, requiere consagración, requiere entrega, requiere gente que la anhele. Moisés nos da un gran ejemplo. Señor, yo no me conformo con que cumplas tus promesas, con que me des instrucciones. Yo quiero conocerte, yo quiero tu presencia. Muy lindas las bendiciones, pero no me sirve de nada llegar a la tierra que fluye leche y miel sin tu presencia. Entonces, hermano, esto nos habla de que buscar la intimidad, el compañerismo con Dios es algo que hoy está accesible para todos por la obra de Cristo, pero tenemos que anhelarlo, porque hay veces que nos conformamos con las bendiciones, hay veces que nos conformamos con los milagros, hay veces que nos conformamos con actividades, hay veces que nos conformamos con tantas cosas, pero no buscamos con pasión la presencia de Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Amamos servir, amamos la palabra, amamos la iglesia, amamos tantas cosas, pero no amamos con esa pasión a Él, el conocerle a Él, el saber no solamente de lo que dice la Biblia, sino experimentarlo en mi vida, que es totalmente diferente. Yo quiero conocerte, un Dios, hermano, que es eterno, omnipotente, se ha revelado en su palabra, pero se tiene que revelar en cada uno de nuestros corazones. Pero para eso le debemos anhelar. Amén. Entonces, en Éxodo 33, 18, vemos cómo Moisés quería más. Y he visto un montón, Señor, he visto los milagros, he visto lo que hiciste desde la zarza en adelante, he visto y sigo viendo tu poder, tu gloria, anhelo eso.
Se me cambia el rostro cuando estoy en tu presencia, se asustan porque me ven con el rostro resplandeciente. Pero ¿qué le dice en el versículo 18? Muéstrame tu gloria. Quiero más. ¿Cuántos quieren más? Esta es la reflexión. ¿Quién va a hacer la diferencia en nuestra vida? En nuestro hogar, en nuestra profesión, en nuestro servicio. No es nuestra capacidad, no es lo que nosotros sabemos, es la presencia de Dios obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amén. Los 120 estaban ahí 10 días orando. ¿Qué hacemos? Oremos y oremos y va a venir la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés y descendió el poder de Dios sobre ellos, a partir de ahí dice que hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Hablaban y vivían la palabra de Dios. Tenían un testimonio que los respaldaba, eran testigos. Yo he visto a Cristo resucitado. Hablaban de Cristo porque justamente ese es el mensaje del Evangelio. Es Cristo. Nació cumpliendo todas las profecías bíblicas, vivió en una vida de santidad, murió en una cruz injustamente, cargando con todos nuestros pecados. Ese sacrificio fue acepto por Dios Padre, por eso le resucitó, ascendió a los cielos y espera volver a reencontrarse con nosotros porque va a venir a buscar su iglesia. Amén. Ese era el mensaje. Entonces, hermanos, no nos conformemos con lo que ya hemos experimentado. Hemos visto, ¿cuántos han visto milagros, maravillas, formas tan bonitas en las cuales Dios se ha manifestado en nuestros corazones, en nuestra vida? No nos conformemos, aprendamos de Moisés. Quiero más, Señor. Quiero conocerte realmente. Quiero esa comunión, esa intimidad. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus promesas cumplidas, gracias por todo lo que vas a hacer en mi vida. Pero por sobre todo eso, lo que más anhelo es tu presencia. Amén. Imagínense el corazón del Padre, cómo se alegra cuando hay hijos así. Los papás, imagínense que los hijos estuvieran con los padres, buscaran a los padres solamente para pedir. Mami, papi, tengo hambre. Mami, papi, quiero esto. Mami, papi, quiero aquello. Mami, papi, pero nunca buscar un momento de conversar, de charlar, de conocer la historia de su vida y de conocer. ¿No es eso lo más satisfactorio para un padre? Hijos que quieran pasar tiempo con ellos. Entonces, hermano, nuestro Dios es así. Entonces, nuestro enfoque no es dame cosas, Señor, respóndeme esto, respóndeme aquello, haceme esto, haceme aquello, sino, Señor, dame más de tu presencia, quiero conocerte a ti. Amén. A lo largo de nuestra vida como cristianos nos va a pasar lo mismo que Moisés. Al mirar para atrás nos vamos a dar cuenta que quien hace la diferencia en cada uno de nosotros es la presencia de Dios en nuestra vida. Y mientras más de Él hay en nuestras vidas, mientras más de Él hay en nuestros corazones, mejores testigos vamos a ser. Gente dinámica en el reino de Dios, que está dispuesta a obedecer y hacer lo que tiene que hacer, porque está lleno de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Señor amado, en esta tarde te damos gracias porque cuando leemos las historias, Señor, que están en el Antiguo Testamento, a veces nos parecen tan lejanas, tan épicas, por así decirlo, como que nos encontramos
aparentemente a una gran distancia, Señor. Pero, Señor, cuando vamos a la intimidad, a profundizar lo que dice tu palabra, nos damos cuenta que son nuestras experiencias. Tú nos has librado del Egipto, del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero muchas veces, Señor, continuamos con cierta tendencia a los ídolos, con esa tendencia a volver atrás, cuando no vemos que tú obres, cuando no te escuchamos, cuando no... ¿Cuántos ídolos a veces se levantan en nuestros corazones, Señor? Que realmente llevan tristeza, porque es incomprensible cómo podemos, a esta altura de lo que tú has hecho por nuestras vidas, dudar de que tú anhelas lo mejor, de que tú quieres lo mejor, de que tú llegarás en el momento adecuado con la respuesta que tú quieras traer, de que tú estás, Señor, llevándonos al cumplimiento de promesas, al cumplimiento de llamados para cada una de nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que a veces se levantan ídolos en nuestros corazones. Tú nos has estado hablando de la comodidad, del bienestar, de nuestro yo, de cuántas cuestiones, Señor, que tienden a ocupar tu lugar, que tienden a llevarnos tiempo y ante las cuales nos rendimos, Señor. Pero en este día, Señor, vemos en la vida de Moisés un hombre, Señor, con imperfecciones, pero un hombre que había aprendido a amar tu presencia, que había aprendido que no era lo que él hacía, era lo que tu gracia hacía a través de su vida. Y seguía dependiendo de ellos. Sí, ha hallado gracia en tus ojos, Señor. Términos que hoy conocemos con mayor profundidad, porque estamos en la época del pacto de la gracia. Sin embargo, Señor, esa realidad, esa verdad que encontramos en el corazón de Moisés, un hombre que anhelaba conocerte, anhelaba más de tu presencia, es la realidad que deberíamos vivir cada uno de tus hijos, Señor. Muchas veces estamos más enfocados en tus manos que en tu rostro, en lo que nos puedes dar, en lo que puedes hacer, en lo que nos puedes resolver, en lo que nos puedes solucionar, en lugar de estar enfocado en tu rostro, en tu presencia, en la intimidad, el compañerismo que tú has buscado siempre, Señor, desde el principio tener, y que finalmente es posible por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Señor, reconocemos que muchas veces hemos estado enfocados en hábitos, en actividades, en formas. Hemos visto tu mano poderosa, hemos visto tus maravillas, tus bendiciones sobre nuestras vidas, pero a veces hemos perdido el enfoque, Señor. Tu palabra nos enseña, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y a veces nos falta eso, Señor. Enfocados en tantas cuestiones, pero no anhelando y amando tu presencia, Señor. Queremos hacer y hacer cosas y hacer esto y hacer aquello, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, ni siquiera ha sido bajo tu instrucción? Decidimos hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Y por eso las cosas no nos funcionan. Queremos aprender de Moisés, que decía, Señor, no quiero moverme si tu presencia no va conmigo.
Señor, cuando aprendemos esto, cuando aplicamos esto, Señor, nuestra vida da un vuelco, Señor. Porque es tu presencia, es tu poder, es tu dunamis, Señor, el que nos permite vivir la vida de Cristo. Es tu presencia la que nos permite testificar de Cristo de una manera adecuada. No tratando de complacer a las personas, no tratando de convencerlas, Señor, con cuestiones humanas, sino llevando realmente el Evangelio de Jesucristo. Señor, en esta hora queremos decirte que anhelamos más de tu presencia, Señor. Queremos conocerte más. Como decía el apóstol Pablo, y aún en tus padecimientos, Señor, porque nos damos cuenta que te conocemos más en las dificultades, en las pruebas, en las luchas, en los desiertos, que en los momentos en los que tal vez estamos más cómodos, Señor. Por eso en este día, Señor, queremos decirte, como Moisés, muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, revélanos, Señor, tu gloria. Revélate, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Tu palabra está escrita, ahí está revelado, Señor. En Cristo tú has sido revelado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero para que eso sea una realidad en nuestra vida, tenemos que conocerte, tenemos que tener una relación íntima con lo que tú has dicho, con lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. No es simplemente un conocimiento, no es simplemente letra, es una vida llena de tu presencia, Señor. Y lo vemos en los apóstoles, en los discípulos, cuando van entrando al templo, la hermosa que está ese hombre pidiendo limosna, y los discípulos, los apóstoles, Pablo, Juan, no tenemos para dar, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy en el nombre de Jesús. Era tu presencia, Señor, era tu presencia. Tu presencia marca la diferencia. Aún la sombra de Pedro dice que provocaba milagros. No era que hubiera poder en él, era tu presencia, Señor. Era tu presencia. Señor, no queremos perdernos nada de esto, por eso no queremos movernos, Señor, donde no esté tu presencia. Queremos, Señor, levantar ese tabernáculo, Señor, aquí en nuestro corazón, donde busquemos tu presencia, donde te conozcamos, donde pasemos tiempo contigo, donde meditemos en lo que tú dices, donde meditemos en tu palabra, Señor. Es más fácil danzar alrededor del becerro que recibir las tablas, Señor. Pero es mucho más beneficioso para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, para todo, Señor, conocerte a través de tu palabra, Señor. Y esto es lo que queremos y anhelamos, Señor. En esta hora te queremos decir que queremos conocerte más, que queremos más de tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Vaciarnos, Señor, de tanto yo, y que seas tú, Señor, descendiendo como en Pentecostés sobre nuestras vidas, llenando todo, antes ser llenos del Espíritu Santo, decía el apóstol. Señor, gracias. Señor, necesitamos de tu presencia en los hogares, en los matrimonios, en las vidas, en los ministerios, en el liderazgo, en la iglesia, en lo que decidimos, en lo que hablamos. Necesitamos más de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Anhelamos más de ti, Señor. No esperamos que nos des más de lo que ya nos ha dado. Te queremos a ti, Señor. No queremos, Señor, tu palabra solamente, o tus bendiciones solamente, o los ministerios, los dones solamente. Al dador queremos, anhelamos al dador de todo aquello. Eres tú, Señor, tu presencia, Señor. Gracias, Señor.